si el señor Rajoy tenía que irse, y es verdad que tenía que marcharse por la Gürtel, si hay sentencia condenatoria de los ERE de Andalucía, ¿usted va a dimitir, sí o no? Hablando de región, ¿sí o no? Pregunta ya me la he hecho. Pues se la vuelvo a hacer. Ante todos los españoles, ¿usted va a dimitir si hay una condena por los ERE de Andalucía, sí o no? Porque yo estoy de acuerdo que cuando hay una condena como la Gürtel hay que convocar elecciones. Buenas noches. La sensación general es que el debate de este lunes lo ganó Albert Rivera. Es el primer asalto de un encuentro a doble vuelta en el que los políticos tratan de vender su producto para alcanzar su meta, que no es otra que llegar al Palacio de la Moncloa. Los líderes repitieron cifras de crecimiento económico y artículos de la Constitución como si no hubiese un mañana. Y si la ambición sana nunca fue mala, cabe preguntarse cuántos de ellos pensaron en ese algo llamado España antes de salir al ruedo. Porque resulta más fácil imaginar a Sánchez y a Iglesias pensando en el colchón de la Moncloa y la hipoteca de la Navata que en los millones de seres humanos que este 28 de abril depositarán en alguno de estos líderes el poder, la soberanía que al pueblo le corresponde. Ni Sánchez con sus pactos a siniestra y súper siniestra, ni Iglesias con su haced lo que digo, no lo que hago, resultan mínimamente creíbles. Ayer salieron escaldados, ninguneados, débiles. Les quedan unas horas para rearmarse. Hoy volveremos a escuchar a los cuatro y volveremos a quedarnos sin la quinta opinión, sin el argumentario de un partido, de Vox, cuyo representante sí habría dedicado los segundos anteriores al inicio del debate a una sola idea, a un sentimiento llamado España. Más noticias en titulares. Mariano Rajoy entra en campaña electoral, pero no ha sido el único exdirigente y expresidente popular que lo ha hecho. También José María Aznar, que ha participado en un acto en Almería. Por su parte, Rajoy ha estado en Alicante y ha pedido el voto para el PP. Sin ánimo de molestar a nadie, ya me gustaría a mí ver a alguno de los parlanchines que circulan por ahí verse en una situación como la que se vio el Partido Popular. No somos unos aficionados que hoy proliferan por doquier en la política española. Ayer Santiago Abascal realizó un mitin en La Coruña. A su llegada al acto, el dirigente de Vox se encontró con las amenazas de muerte lanzadas por radicales comunistas. En al menos dos de los momentos del acto, los extremistas de izquierda corearon lemas como Abascal a la guillotina. Vuelve el juicio al golpismo catalán y con él también los políticos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El vicepresidente Pere Aragonés se ha sentado en el banquillo, pero se ha acogido a no declarar. Sí, hemos escuchado, ha sido a los trabajadores y altos cargos de la Generalitat, como el que fuera consejero de Interior. El de los Mossos d'Esquadra en el gobierno, mientras yo fui conseller de Interior y su responsable, siempre fue el mismo. Es una fuerza y cuerpo de seguridad. Debe cumplir la ley y hacerla cumplir siempre. Entramos en la recta final de esta campaña electoral. Quedan apenas unos días para que todos los españoles acudan este domingo a votar, pero hay muchos que ya lo han hecho por correo y otros que todavía no han podido. Las largas colas han sido la tónica habitual de las oficinas de correos en los 2 días que llevamos de semana. Las rosas y los libros inundan el día de hoy, 23 de abril, día de San Jorge, patrón de Cataluña y Aragón, pero también festividad que va más allá de nuestras fronteras y se celebra en otros países como Etiopía. ¿Quieren saber quién fue? Nos remontaremos al tercer siglo y en unos minutos se lo contaremos. En nuestra sección del Mundo en Guerra miramos hacia Sri Lanka. El Estado Islámico ha asumido la autoría del brutal ataque que se ha saldado con más de 350 muertos, entre ellos cristianos y también españoles, una pareja de gallegos. Los cuerpos de estos dos jóvenes de apenas unos 30 años tardarán varios días en ser repatriados. El proceso de repatriación está en marcha, ¿no? No les puedo dar más detalles, pero sí la certificación de que desgraciadamente son las personas que se temía que hubiesen sido víctimas de estos atentados. Son tremendos, ¿no?
24 horas después, los 4 dirigentes políticos vuelven a subirse al ring en el que será el último y segundo debate de esta campaña electoral. Programas, modelo territorial y pactos son los 3 grandes bloques en los que se va a estructurar. Vicente Vallés y Ana Pastor abrirán la cita con una ronda rápida en la que se va a formular una pregunta de actualidad a cada candidato, sin posibilidad alguno de debate. El orden de estas preguntas ha quedado establecido en el sorteo celebrado el pasado viernes, siendo Pedro Sánchez el primero en intervenir. De hoy se espera más protagonismo de Casado y un cambio de estrategia de Pedro Sánchez, que pasó en la noche de ayer por desviar los golpes de sus oponentes sobre Cataluña, sobre los indultos y los ERE de Andalucía. Hoy tendrá que seguir resistiendo en este segundo debate, un debate en el que por segunda jornada consecutiva el gran ausente vuelve a ser el partido de Santiago Abascal de Vox. El partido ha decidido contraprogramar con diferentes actos, ayer en La Coruña y hoy lo hace en un multitudinario acto que están viendo ahora mismo en directo en la Plaza de Toros de Las Rozas. Y nos vamos en directo a escuchar a la presidenta de Vox en Madrid, a Rocío Monasterio. Bajaron las ruedas, fue maravilloso, me alegré porque pudimos hablar con la Guardia Civil una vez más y prometerles que el 28... ¡Viva la Guardia Civil! Prometerles que el 28 los que iban a entrar en el Congreso iban a ser los escaños de la dignidad, los escaños de la dignidad que iban a representar a todos esos que han sido leales a España, a todos esos funcionarios, jueces, Guardia Civil, Policía Nacional, militares, a todos esos profesores que fueron leales a España y que lo siguen siendo y que no nos traicionaron, como sí hicieron otros que se arrodillaron ante los golpistas. Porque el domingo lo que va a cambiar es la deriva por la que va España, la deriva que comenzó con la entrada de Zapatero y su vergonzosa política de claudicación ante el separatismo. Su vergonzosa política de entrega hacia la izquierda, de seguir la ruta de los etarras, de completar y allanar el camino del estatut, la ideología de género, las leyes que nos hacen desiguales a hombres y mujeres, la ley que condena a 100.000 niños a morir todos los años, 100.000 niños que no nacen. Y ese fue Zapatero. Como acaban de escuchar, el desafío separatista centra estos minutos en ese acto multitudinario en Las Rozas, al que tendremos luego oportunidad de seguir viendo en directo. Hoy el segundo asalto. Lo hacen después de haber podido revisar sus intervenciones con sus equipos para no caer en los mismos errores de ayer. El debate de Televisión Española dejó bastantes minutos de oro. 100 minutos dan para mucho o para poco, depende de cómo quieran usarse. Anoche los 4 líderes a los que sí se les permitió asistir al debate en la televisión pública parece que más bien usaron sus tiempos para el toma y daca entre ellos, aunque el primer dardo lo lanzó Albert Rivera. El señor Sánchez, la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la señora Mateo. Y otro más. Si viene el señor Iglesias de ministro y vicepresidente del señor Sánchez, cójanse la cartera, porque van a ir a saco. Y otro para el señor Sánchez. Cuando entra el Partido Socialista por la puerta, el empleo sale por la ventana. Este gráfico hace la evolución del paro. Pero Pablo Iglesias entonces usó su herramienta favorita. Este artículo de la Constitución no se cumple. Le voy a leer el artículo 31 de la Constitución española. Me conformo con que el próximo gobierno cumpla algunos artículos de la Constitución. Pedro Sánchez, la suya. En lugar de un detector de mentiras, habrá que poner un detector de verdades, a ver si dicen alguna verdad. Un detector de verdades, el señor Ábalos decía que el 1 de octubre... Como van a mentir los dos, pues prefiero responder a las mentiras de los dos a la vez. Que usted es el de la tesis de mentira, no hable de mentiras. Aunque al final se le da la vuelta a la tortilla. Señor Sánchez, baje del Falcon, baje del avión, aterrice. ¿Qué pasa? ¿Que los que no tenemos un avión, los que tienen un coche diésel, tienen que pagar un 31% más? Cataluña, el centro de muchas de las cuestiones del debate. Los que quieren romper España tienen a Sánchez como su candidato favorito. No va a haber con un gobierno socialista ni un referéndum de independencia, ni se va a permitir el quebramiento de la Constitución española. Que no puede haber indulto antes de que haya una sentencia en firme. Ojo al juego que da una foto. El señor Sánchez es capaz de sentarse con el señor Torra
y hacerse la foto. ¿Esto la de la Plaza de Colón, señor Rivera? Señor Torra, tengo aquí más fotos, luego se las enseño. Señor Sánchez es Churchill o Le Pen. El Le Pen de la política española, le llamó. En fin, llevan 10 meses. El candidato del PSOE dejó recados para todos, incluido Vox. Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no. Y que cuando una mujer no dice sí, es no. Dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi. Y a usted, señor Rivera, le digo que el vientre de una mujer no se alquila. Pero cuando se habla de pactos postelectorales, hay silencio en más de un candidato. Nosotros aspiramos a ponernos de acuerdo con ustedes para formar un gobierno. Señor Casado, si tenemos que llegar a un acuerdo en el futuro, tendremos que cambiar la política suya, la de Montoro y la de Rajoy, por políticas liberales. Si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Yo por segunda vez emplazo al señor Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos. Un silencio como este. ¿Lo oyen? Es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Los análisis periodísticos, la temperatura del politiqueo tuitero dan como claro ganador a Albert Rivera, pero ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Coinciden en otorgar la victoria al de Ciudadanos? Hemos salido a la calle a preguntarlo. Sí, sí lo vi. Sí, no entero, pero sí lo vimos, sí. A mí me pareció que el más solvente fue Rivera. A mí me pareció un poco niño la actuación de Rivera por las fotitos y las cosas. Le vi por encima un poquitín, nada más. A mí me encantó Rivera, creo que mostró unas tablas impresionantes, dijo perfectamente todo su programa y además desarrolló y combatió al resto de ponentes de una manera, a mí me pareció sensacional. Iglesias estuvo demasiado comedido, alguien le ha cantado la gallina y ha dicho que se corte un poco. Pues todavía estoy bastante indecisa, no lo tengo muy claro todavía. Al Pedro Sánchez le vi mucho más puesto, no sé si por la cosa de ser presidente, le vi mucho más puesto que los otros tres candidatos. Pedro Sánchez estuvo un poco a la defensiva. Evitó la confrontación y fue un mensaje de la Constitución, no solo es el artículo 155. Albert Rivera. Y le vi un poco cobardica a Pablo. No tenía decisión tomada y no la tengo tomada todavía. Entonces me pareció que se dirigió a sus votantes. Por Rivera, supongo, quitándole el rollito de las fotos. Pero bueno, sí me ayudó a aclarar algunas cosas. Trasladamos el debate de la calle a esta mesa de noticias con un análisis en profundidad y para ello tenemos aquí con nosotros a Pilar Rodríguez Los Santos, consultora política nacional y subcampeona mundial de debate. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto ya la opinión de los ciudadanos, pero ¿usted qué piensa? ¿Quién ganó el debate de ayer? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos sobre quién ha ganado un debate, lo más importante es saber que eso no se trata de ver quién es el mejor orador o el que mejor argumenta o incluso el que mejor refuta los argumentos del contrario. Para saber quién ha ganado un debate tenemos que tener en cuenta cuál ha sido la estrategia que cada uno de los candidatos ha utilizado y si ha sido efectiva su estrategia para conseguir los objetivos que se proponía. Y en este caso, el que mejor estrategia tenía y el que además mejor lo ejecutó fue Albert Rivera, porque Ciudadanos estaba en una posición en la que no estaba siendo el epicentro de la campaña electoral, estaba en una situación relativamente desdibujada y no se le había planteado hasta ahora la oportunidad de ejercer como líder de la oposición. Y ayer el gran líder de la oposición durante el debate fue Albert Rivera. Mucha gente le ha criticado por la cantidad de fotos, el cuadro, el gran material que llevó. Se pasó con la escenificación. Este tipo de materiales capten de una manera mucho más directa el mensaje que se está lanzando. Es decir, cuando uno piensa si Sánchez ha tenido de verdad una reunión con Torra o si ha cedido ante las propuestas de los independentistas, uno puede hacerse una idea de si ha ocurrido o no ha ocurrido, pero el tener la foto delante ayuda a tener la imagen más visual de que lo que está diciendo es cierto. Entonces, es verdad que es un recurso que quizás si se abusa puede caer incluso en la comedia o en una caricaturización del argumento que se está utilizando, pero también es cierto que es efectivo y la prueba de que lo es que su argumento quedó sobradamente contrastado. Han sido muchos los que le han elogiado en las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Le puede perjudicar esto de cara al debate de esta noche? Sin duda. Ahora parte como el gran favorito y partir como el gran favorito siempre es un problema, porque las expectativas están muy altas, cosa que es precisamente el caso contrario de lo que le ocurre a Pablo Casado. Pablo Casado ayer tuvo una intervención mucho más discreta, en un tono totalmente distinto. Parecía prácticamente que el debate era un debate a dos de Sánchez y Rivera y Pablo Iglesias y Pablo Casado eran espectadores. Y esta noche toda la actitud que cambie de Pablo Casado en ese sentido ya va a ser una sorpresa positiva tanto para su electorado como para los ciudadanos que en general lo vean. Entonces sí, partir como el favorito es un problema.
Vimos efectivamente a un Pablo Casado moderado. ¿Es esto el perfil que quieren los votantes del PP? Bueno, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? De la estrategia que ellos estaban planteando, que cada uno de los partidos planteó. En el caso de Pablo Casado parece evidente que su estrategia era resultar más presidenciable. El tema es, ejecutó bien la estrategia de parecer presidenciable. Es cierto que no fue, digamos, tan vehemente como lo fue Albert Rivera, pero en algunas ocasiones quedó totalmente desdibujado del debate. Tenía intervenciones que luego no eran refutadas por el resto de miembros del debate porque simplemente le ignoraban en algunas ocasiones. Y lo que necesita y lo que tiene que intentar es ser mucho más protagonista, porque es verdad que los electores quieren a un presidente del gobierno, y ayer Pablo Casado dio imagen de poder ser presidente del gobierno, pero también quieren a alguien que sea capaz de hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta España contra Pedro Sánchez, en este caso como líder hipotético de la oposición o como líder real de la oposición que es ahora y futuro presidente del gobierno. Pedro Sánchez se salvó del debate, no ganó, pero se salvó sin arriesgar demasiado. Esto siempre nos lo tenemos que plantear en relación a sus propios votantes. Es decir, a los votantes que él tiene, a los que quiere conservar o a los que quiere captar, los va a seguir conservando y captando. Entendemos que conservando sí, no hubo ninguna situación en la que él saliera tan mal parado que pudiera hacer que hubiera un trasvase de votos tan evidente. Es cierto que el momento en el que ocurre este debate más particular sobre la defensa de la unidad de España y sobre el debate territorial sí que quedó mucho más acorralado por la presión tanto de Casado como de Rivera al mismo tiempo. No fue capaz de contestar a los indultos y bueno, al final su posición se vio que era mucho más débil. Pero también es verdad que en materia de política social y en el resto de bloques sí consiguió afianzar su postura, que de cara a su electorado quedó de una manera lo suficientemente firme como para que haya salido vivo, que al final era su reto. Y sobre Pablo Iglesias, hemos visto a una persona muy diferente de la que escuchábamos hace 4 años. ¿Se dirige al mismo votante que entonces? Bueno, él ahora mismo a lo que está intentando dirigirse es a todos aquellos votantes que en 2015 y en 2016 pusieron su confianza en él. Entonces, su estrategia en este caso era confrontar la posibilidad de que Ciudadanos sea el partido influyente en un gobierno de Pedro Sánchez o que lo sean ellos. Y por lo tanto quiere dejar de mostrarse como una alternativa mucho más peligrosa para determinado tipo de electorado que aun siendo de izquierdas no quiere caer en la radicalidad, pero que sí entiende que las políticas sociales de izquierdas o las políticas económicas de izquierdas son las adecuadas. Por lo tanto, es verdad que se dirige al mismo tipo de electorado, pero entiende que los inputs que quieren recibir esos electores han cambiado desde ese momento y por eso su estrategia ha variado. Desde el punto de vista del lenguaje no verbal de estos 4 candidatos, ¿en qué tienen que mejorar todos ellos? Bueno, empezando por el orden en el que estaban situados. Pablo Casado quizás estaba demasiado rígido y precisamente por esa pose presidencial que quería mantener no entraba tanto en el debate y eso hacía que estuviera en una posición mucho más estática que le restaba cierta naturalidad. Pedro Sánchez fue de menos a más en el debate, al principio parecía mucho más nervioso y eso incidía en determinadas cuestiones como por ejemplo que su ceño estaba fruncido de tal forma que parecía incluso triste o apenado y parecía que tenía cierto miedo y eso a lo largo del debate fue evolucionando, por lo tanto necesita más firmeza desde el principio. Albert Rivera, como fue el, si se permite la expresión, hiperactivo del debate, a veces casi necesitaba el poder atarle en algún momento al atril, particularmente para que no caiga en que esa vehemencia se convierta en ciertos aspectos o en ciertos momentos en radicalidad y que eso sí cause un efecto negativo en el votante. Y por parte de Pablo Iglesias casi despertar, ¿no? Porque había muchas ocasiones en las que los propios televidentes o las personas que estaban viendo o escuchando el debate, cada vez que intervenía Pablo Iglesias parecía que estaba en otro debate o en otro punto totalmente distinto. Entonces el captar esa energía sí que puede ser positivo para afianzar un mensaje que se diluye en tantos minutos de debate y en tantas propuestas que se están dando durante su emisión. ¿Qué le parece que fuese Ábalos y no Pedro Sánchez el que saliese a valorar el debate? Pues que creo que es un error de estrategia que si estaba planificado es un error de principio y si no estaba planificado al final lo que delata de manera evidente es que Pedro Sánchez no salió contento del debate porque no fue a dar la cara ante sus propios electores para que salieran con el ánimo lo suficientemente arriba para poder seguir continuando en la dinámica que se estaba estableciendo. Es cierto que no perdió el debate en el sentido de que sus electores no se van a ir por su participación en el debate, pero también es verdad que muchos votantes de Ciudadanos, que son los votantes a los que intentó captar ayer intentando formar la imagen del trío de Colón, que no se consiguió establecer como tema central del debate porque apenas se mencionó un par de veces, como su estrategia, insisto, no se culminó de la forma en la que él quería, pues mandó a su testaferro para poder hacer declaraciones y eso es un síntoma de debilidad clarísimo. Pilar Rodríguez de los Santos, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Son muchos los periodistas y analistas políticos que coinciden en señalar a Pedro Sánchez como el perdedor de este primer debate. Sin embargo, el presidente no duda en afirmar que las cosas cada día pintan mejor. ¿Lo cree o lo desea? Editorial con Rosa Cuervas Mons.
No hay nada peor para la vida que rodearse del tipo de personas dispuestas a decirte lo que quieres oír y no lo que necesitas oír. Y ayer el presidente del Gobierno prefirió rodearse de los primeros, de esos fieles que, al margen de lo bien o mal que estuviera en el debate, le iban a aplaudir y jalear hasta la extenuación. Salgo muy contento, dijo Pedro Sánchez, y nos dimos cuenta, más que nada, por la prisa con la que hizo eso, precisamente salir. Mientras sus compañeros de escena aparecían para dar la cara y valorar su actuación, la persona de Pedro Sánchez salía, sí, pero por la puerta, directo a Ferraz, y dejando a un Ábalos que, al parecer ansioso por tener su minuto de gloria, acabó protagonizando un cuarto de hora de castigo para espectadores y periodistas. Es una constatación, otra más, de que cuando se trata del respeto a las instituciones, a la televisión pública en este caso, el Pedro Sánchez presidente anda más bien justito. Y sobre todo es una muestra clara de que Sánchez, el mismo que ayer no quiso aclarar si indultará o no a los golpistas, es aficionado a la técnica del avestruz, esconder la cabeza en Ferraz, en este caso, como si lo de Televisión Española no hubiera pasado. Pero pasó, Sánchez, pasó. La de los indultos no fue la única de las cuestiones que el dirigente socialista quiso evitar, también cuando Pablo Casado insistió en varias ocasiones sobre si pactaría con Ciudadanos. Sánchez no descarta la reedición del Pacto del Abrazo y el PNV tiene muy claro qué es lo que va a pasar. Pero hay que evitar también un gobierno de coalición más que posible entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Ya se vio cuál era el lenguaje de Ciudadanos, por si alguno no lo conocía. Y bueno, para evitar eso, evidentemente, si lo que se quiere es evitar ese gobierno de coalición, el voto útil, inteligente, es el voto al Partido Nacionalista Vasco, porque si no, desde luego, si pueden y lo intentan y algún escaño vasco les puede servir para eso, lo van a utilizar. Críticas también a Pablo Iglesias por eludir el asunto del referéndum. Desde las filas republicanas, Gabriel Rufián le reprocha no haber sido firme con este asunto. Y en cuanto a Iglesias, pues curioso, más que nada porque en cuanto a los temas sociales, pues suena muy bien, como no puede ser de otra manera, pero en cuanto a la solución al conflicto político que vive Cataluña, pues cero soluciones. O sea, en ningún momento durante 2 horas habló del referéndum. Y eso es muy de Podemos, ¿no? Hablar de oponer en su programa electoral el referéndum, y en cuanto acaba la campaña electoral o en cuanto tienen un debate electoral generalista o que ve muchísima gente en el resto del Estado, se olvidan de forma curiosa, no hablan de ello, ¿no? Bueno, es para reflexionar. El desafío separatista catalán y la unidad de España están siendo, sin ningún tipo de duda, los dos ejes sobre los que se está desarrollando la campaña electoral. Es por ello que la mayoría de los partidos ofrecen en sus programas diferentes políticas para abordar la crisis. Comenzamos este repaso a las páginas de los programas electorales con el del Partido Socialista. Se remiten a las declaraciones de Granada y Barcelona que hicieron en los años 2013 y 2017. En ellas se apuesta por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal. Sobre Cataluña, rechazan la aplicación extensiva del artículo 155 y, si continúan en Moncloa, quieren reforzar, dicen, los estatutos de las autonomías de los diferentes territorios y también clarificar el reparto competencial de la Constitución. Los de Pablo Casado, por su parte, otorgan la mayor de las importancias al desafío secesionista y es por ello que abren su programa reafirmando su compromiso con la unidad de España y con la Constitución. Para proteger la autonomía, hablan de un artículo 155 extensivo y de forma inmediata. Prometen volver a incluir en el Código Penal la celebración de un referéndum ilegal y también prohibir el indulto a los condenados por rebelión y por sedición. Entre sus recetas también está reforzar la presencia del Estado en las comunidades autónomas. Otro que también aplicaría de forma inmediata el artículo 155 en la región catalana es Ciudadanos. El partido de Albert Rivera así lo anuncia en su programa electoral, al tiempo que pretende garantizar el respeto a las leyes y a las sentencias judiciales. Asimismo, al igual que el Partido Popular, también propone prohibir el indulto a los golpistas. Vamos a ver ahora qué es lo que dicen las páginas de Podemos, porque hablan de un referéndum pactado bajo el que defienden
un nuevo encaje de Cataluña en España. Apuestan por eliminar la inmunidad del jefe del Estado. Quieren superar también el actual marco institucional de las diputaciones provinciales y aquí lo vamos a ver por último, transformar el Senado. Y ya por último nos fijamos en Vox. Entienden la unidad de España como la base para poder desarrollar todas las políticas que proponen y por ello su defensa ocupa esas primeras páginas del programa electoral. El primer punto, apuesta por la suspensión de la autonomía catalana y también por la ilegalización de los partidos que persigan destruir la unidad de España. Vox quiere dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de nuestro país y que nadie menosprecie la lengua común de todos, el español. Por ello proponen suprimir el requisito de conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública. La formación apuesta por la suspensión del concierto económico vasco y también del convenio navarro. Esto es el programa electoral de los partidos en este sentido, sobre el modelo de Estado, pero vamos a seguir hablando de más programas electorales y seguramente de un tema que les interese a muchos de ustedes, de pensiones, y para ello tenemos con nosotros al director de Pulso Económico, Xavier Cajo. Xavier, buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿cuál es la receta del Partido Socialista para mantener el sistema de pensiones? La hemos conocido hoy. Este era el gran secreto descubierto, porque en el programa electoral del Partido Socialista es cierto que se habla de que el Estado tendrá que aportar más dinero para atender el problema de las pensiones. ¿El problema de las pensiones cuál es? Pues que ya ahora tienen un déficit de 18.000 millones de euros. Esto aproximadamente son 2 pagas extras de todos los pensionistas, 18.000 millones. Pero el año que viene van a ser ya 3 o 4.000 millones más. Y este es un problema que irá increciendo. ¿Por qué? Porque pues dentro de 10 años, entre el 2019, o el 2029 y el 2030, se jubilarán los que ahora tienen entre poco menos de, o están llegando a los 50 hasta los 55, 56. Vale, esos son los baby booms, el baby boomer, esa generación, una generación muy piramidal en la que los españoles tenían 2, 3, incluso 4 hijos. Es una generación muy abundante en nuestra pirámide poblacional. En previsión de eso, el próximo gobierno que salga después del 28 de abril tiene que tomar medidas, porque cada año la pirámide de población hace que sea más el déficit que se vaya a producir. Como decía, los socialistas nos decían que habría que aportar más dinero, pero no nos explicaban cómo, hasta hoy. Hoy, el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, que se llama Manuel de la Rocha, ha explicado cómo y ha copiado el método de un tal Hollande, que no sé si se acuerdan, era un presidente en Francia, socialista él, que se inventó un impuesto para pagar lo que falta de las pensiones, a través de un impuesto. Es decir, que serán los autónomos, los trabajadores, toda la sociedad, la que será apropiada de una cantidad de sus ingresos para atender el problema de la seguridad social. Esto en Francia le llaman la esquilma, y algunos lo comparan con el tiempo de los monarcas Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, que hacían el diezmo y se quedaban parte de la cosecha de los agricultores. Muy criticada esta medida. Bueno, en España algo habrá que hacer, pero los socialistas han quitado la careta y han dicho que va a ser a través, si ellos ganan, por supuesto, va a ser a través de un impuesto. Un impuesto en Francia es de en torno al 10% de los ingresos, lo que va a parar a esto de las pensiones, no es broma. ¿Y aquí cómo será? Pues lo ha explicado de la Rocha, dice, será un impuesto temporal, pues claro, llega un momento en que los baby boomers ya se han jubilado todos y volveremos, no sé, en 2035 o por ahí, volveremos a decrecer en el número de pensionistas, pero eso tardará mucho. Les dice que será temporal y finalista. Yo la última vez que oí hablar, lo he leído, no vivía, de un impuesto temporal y finalista fue cuando se implantó el impuesto de la renta, ya por 1932. Y a que usted lo paga cada año, pues eso, de temporada ha sido poco, ¿no? Eso parece. Si acaso es cada año, la temporalidad es que viene cada año. Sin duda, Xavier, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Los expresidentes y antiguos dirigentes populares entran en la recta final de campaña electoral. José María Aznar lo ha hecho en Almería y Mariano Rajoy en Alicante. Este último ha pedido la papeleta para el PP frente a otras opciones que ha tachado de bisagristas o parlanchines. Sin ánimo de molestar a nadie, ya me gustaría a mí ver a alguno de los parlanchines que circulan por ahí
verse en una situación como la que se vio el Partido Popular. No somos unos aficionados que hoy proliferan por doquier en la política española. No llegamos hace un cuarto de hora. Sabemos lo que es gobernar. Y gobernar es algo más que buscar un titular, una imagen o una frase supuestamente ingeniosa. Se lo hemos contado antes, ahora mismo se está celebrando un acto multitudinario de Vox en la Plaza de los Toros de Las Rozas. Nos vamos en directo y escuchamos al número 3 de Vox al Congreso de los Diputados, a Iván Espinosa de los Monteros. De creerse que tienen la hegemonía cultural, que no la tienen, que no se la cederemos nunca más, que todo empieza este domingo con vosotros. ¿O es que se creen que vamos a permitir que sigamos en manos de los nacionalistas? ¿Vosotros lo vais a permitir? ¿Vais a permitir que sigamos en manos de los que quieren destruir España? ¿Vais a permitir que sigamos en manos de los traidores? ¿Vais a permitir que sigamos en manos de los cobardes? Claro que no. No lo vamos a permitir. Y hablando de veletas y de cobardes, el otro día me venía una idea a la cabeza. Imaginaros que dos kinkis entran en vuestra casa. Dos kinkis os asaltan en vuestra vivienda. Querréis defenderos, ¿no? ¿O no? Imaginad que os digo, oye, podéis elegir a uno de estos tres para que os ayude a defender la casa. Uno, de estos tres. Rivera, Casado o Abascal. Ahí escuchaban a Iván Espinosa de los Monteros pidiendo el voto a Vox para este domingo y también hablando de defensa. Y hablando del partido de Santiago Abascal, fíjense en las siguientes imágenes porque así reciben los pacíficos comunistas en La Coruña a Abascal. Abascal a la guillotina, lo están escuchando. A su llegada al acto, el dirigente de Vox se encontró con las amenazas de muerte lanzadas por radicales comunistas. En al menos dos momentos del acto, los extremistas de izquierda corearon ese tipo de lemas. En ese mitin en el Palacio de los Congresos y Exposiciones de La Coruña, ante unas 1.500 personas, el presidente ha apelado a rescatar en estos comicios a todas aquellas personas que quieran una España más unida, para lo que ha hecho un llamamiento a llenar el día 28 las urnas de rojigualdo, en alusión a los colores de la bandera de España. Vox, el partido que en esta campaña ha sido víctima de mentiras, de vetos, de calificativos y de muchas agresiones. La violencia ha sido la tónica alentada por aquellos de la izquierda más radical. Esta noche en El Gato al Agua, otro ejemplo de las presiones que sufren los simpatizantes del partido. Tú estás estudiando, ¿no? Sí. ¿En dónde? En el Instituto. ¿Y a ti te dicen lo que tienes que pensar ahí o no? Sí. ¿Qué te... Un profesor ¿Y qué te dicen? dijo que esto es contra la razón, que esto no se puede permitir. En clase, esto en clase, no en una conversación en clase. No, en clase. También me acuerdo un comentario que me dijo de qué haces con esa pulserita, pues porque soy español y me gusta mi bandera y la llevo en mi muñeca, que no hay ningún problema. Hola. ¿Estás grabando o qué? Claro, estamos haciendo un Pues recorrido. Yo no entiendo esto. Entonces creo que no procede. Y lo que han hecho los podemitas aquí hasta el 2016 y que de eso no... Pero chico, esa es la democracia típica en la que vivimos, ¿no? Y con todo la convivencia y compromiso de esos medios de comunicación de... ¿Qué tenéis que decir de Salvador? Nada. Nada. Pues ya está, ya me lo has dicho todo. Oficinas de correos colapsadas. Desde este lunes, vuelta a vacaciones de Semana Santa, largas colas de ciudadanos que esperan su turno para poder entregar la papeleta con su voto. Incluso muchas de ellas todavía no han podido votar, bien por la eterna espera o porque incluso ni siquiera han recibido los sobres en su casa. Hasta el jueves 25 de abril.
el nuevo plazo que tendrán los ciudadanos para votar por correo tanto para las elecciones generales como para las elecciones de la Comunidad Valenciana del 28 de abril. Y es que muchos ciudadanos aún no han podido ejercer su derecho a voto. Sí, aquí lo tengo. Yo creo que costó bastante. Es una cosa que yo creo que tendría que ir más rápido, darnos más tiempo, porque se quedan 2 días y había que votar. La Junta Electoral Central se ha visto obligada a ampliar el plazo debido a la gran demanda. Tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, las oficinas de correos están colapsadas, pese a que la empresa pública ha contratado a más de 4.500 personas para agilizar la gestión que tiene que ver con el proceso electoral. Largas colas para poder votar, papeletas que todavía no han recibido los ciudadanos a tan solo 72 horas para que termine el plazo. El censo electoral ha recibido este año más de 1.400.000 peticiones. Además, las oficinas de correo ampliarán estos días el horario, abrirán media hora antes y cerrarán media hora después. Pues no sé, por lo menos 2 semanas o así, 1 semana y media, algo así. Pues yo lo solicité el 17. También se han puesto ventanillas especiales para el voto por correo, todo ello para que nadie se quede sin la posibilidad de votar. Vuelven los políticos al juicio del proceso separatista. El juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo se ha reanudado este martes con la intervención de los trabajadores y cargos de la Generalitat, con la declaración también de un sargento de los Mossos d'Esquadra perteneciente al dispositivo de mediación que ha reconocido la tensión existente el 20 de septiembre de 2017 en la masiva concentración frente a la Consejería de Economía de Cataluña. El vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ha rechazado testificar en el juicio después de que el tribunal haya atendido su petición de no hacerlo al considerar compleja su situación procesal. La Sala, después de valorar su escrito, entiende que efectivamente la afirmación que se hace respecto de la existencia ante el juzgado de instrucción número 13 de una causa que motivó que se elevara una exposición razonada ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en la que se fundamentaba o en la que se pedían los fundamentos o se expresaban los fundamentos de su imputación, entendemos que por más que haya sido rechazada por considerarla todavía insuficiente, puede dibujar un escenario en el que usted tenga interés en no declarar bajo juramento. En consecuencia, si manifiesta su deseo de no declarar, hemos terminado. Manifiesto mi deseo de no declarar. Bueno, pues como le he anticipado, hemos terminado. Hoy, 23 de abril, día de San Jorge, patrón de Cataluña y también de Inglaterra y hasta de Etiopía. ¿Pero quién fue realmente? Pues se conoce que fue un soldado cristiano que vivió durante la segunda mitad del siglo III y parte del IV. Se ganó la condición de santo por haber sufrido el martirio. Era de la región de Capadocia, de origen y familia humilde. Una vez murió su padre, decidió comenzar su carrera militar, lo que le llevó a servir al emperador. Este mandatario ordenó perseguir a todos los cristianos y Jorge se negó por su firmeza en la fe, algo que le costó la vida porque fue torturado y decapitado. Sant Jordi es el patrón, como decimos, de Cataluña y mucho antes de que la UNESCO decidiese hacer de este día el Día Internacional del Libro, ya se celebraba la tradición de regalar una rosa y también un libro, una fecha que ha aprovechado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para volver a llevar su discurso, el discurso separatista, fuera de nuestras fronteras. Some members of the previous government are now in prison or exile because of the repression of the Kingdom of Spain. We once again ask for the involvement of Europe and the international community to resolve this conflict in a democratic way. Mensaje institucional que desde el Partido Socialista han criticado. La ministra territorial, Meritxell Batet, considera que esa petición de Torra de una figura, de un mediador internacional, es una forma de negar el diálogo. Misma línea que ha mantenido el ministro Josep Borrell. Parece que es una manera como otra de negar el diálogo. Creo que el diálogo, cuando se cree en él, hay que establecerlo dentro del marco constitucional, dentro del marco legal, y yo creo que los independentistas tienen que tener el valor de sentarse en una mesa y de aceptar que efectivamente ese diálogo siempre se dará dentro de la ley. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es lo de siempre, ¿eh? El señor Torra va a piñón fijo, sigue explicando su versión de los hechos, la comunidad internacional sigue sin hacerle ningún caso y tenemos que acostumbrarnos a que seguirá haciéndolo.
Y los Reyes entregan el premio Cervantes Aída Vitale. Se trata del máximo galardón de las letras en español. Este premio reconoce la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos. El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ha sido el escenario elegido para reconocer el talento de esta autora, nacida en Montevideo en 1923. Comienzan a conocerse detalles del atentado cometido este domingo en Sri Lanka. Después de que el Estado Islámico haya asumido la autoría del brutal ataque, el gobierno del país asiático asegura estudiar la hipótesis de la venganza. Hablamos de esta cuestión en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, el gobierno asegura haber recibido información señalando que este ataque fue una represalia por el atentado de Nueva Zelanda. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea realmente así? ¿Son estos mensajes, por decirlo de alguna forma, fiables ahora mismo? No lo creo. La verdad es que no tiene mucho sentido que se trate de una venganza cuando Christchurch fue el 15 de marzo, hace poco más de un mes, y preparar un atentado de este tipo no se hace en un mes. Hay que organizar y planificar un atentado muy complejo, hay que comprar los materiales, hay que prepararlos, hay que fabricar, y esto no se hace en 2 días, ¿no? Y también porque hace meses que se estaban recibiendo alertas de que este grupo radical podía realizar un atentado terrorista y que se estaban almacenando armas y explosivos por parte del mismo, con lo cual es muy dudoso que tenga una vinculación directa el atentado en sí con estos atentados en Nueva Zelanda. Pero sí que es una muy buena excusa para el grupo de forma mediática, pues es una muy buena propaganda a la hora de reivindicar, ¿no? Hay que buscar cosas que la gente pueda palpar, ¿no? De hecho se ha hablado de la venganza por Christchurch y se habla de la presencia militar, como siempre, la presencia militar occidental en Oriente Medio, ¿no? Al final la razón última de los atentados islamistas es siempre la misma: implantar un mundo musulmán. Un mundo, me refiero a todo el orbe de obediencia musulmana, y por lo tanto la conversión o la muerte de las otras religiones, las otras creencias, empezando por la cristiana, que es a la que tienen más tirria, ¿no? Y esto pasa también por la muerte a Occidente, al modo de vida y los valores occidentales, que están muy vinculados lógicamente al cristianismo. Sí que diré, en honor a la verdad, que existe una posibilidad intermedia, es decir, el atentado, yo creo que tenemos claro que fue preparado mucho antes de los atentados de Nueva Zelanda, pero cabría la posibilidad de que los objetivos iniciales no fueran estos, sino hubieran sido, por ejemplo, la mayoría, la religión de obediencia mayoritaria en Sri Lanka, que es la budista, o la hindú, que a fin de cuentas la muy poca y muy escasa persecución o discriminación que han sufrido o que sufren los musulmanes en ese país, muy leve ya digo, no proviene de los cristianos, sino proviene de los hindúes principalmente, con lo cual cabría la posibilidad de que se hubieran preparado contra ellos y que a raíz de los atentados de Nueva Zelanda se hubiera cambiado de objetivo. En todo caso, esto es una hipótesis muy peregrina y habrá que esperar las investigaciones. Como decimos, el Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado a través de canales de Telegram. Asegura que los hombres atacaron varias iglesias y hoteles de coalición cruzada. Confirman también el uso de cinturones y de chalecos explosivos, además de bombas. Va este mensaje en línea con el Estado Islámico. Sí, el mensaje es absolutamente del tipo del mensaje islámico, tanto en el fondo como en la forma, y además proviene de AMAC, que es una agencia de noticias del Estado Islámico. Luego el mensaje es original y es auténtico. Lo extraño es que, teóricamente o vagamente extraño, es que haya tardado 2 días en realizarse esta reivindicación. Cuando el atentado es dirigido, directo, organizado, o tiene una vinculación muy grande, muy directa, con ayuda o colaboración del Estado Islámico, las reivindicaciones suelen ser inmediatas, ¿no? En este caso se han tardado 2 días y hay varias explicaciones. La primera, que quisieran haber dado tiempo a huir a los que pudieran haber huido, aunque ya han detenido a muchos de ellos, que estuvieran vinculados, especialmente extranjeros. También puede ser para dosificar
los tiempos y maximizar la propaganda, es decir, si yo atento el mismo día reivindico, ya no tengo más noticias que dar. Es decir, la forma de que una noticia siga en los periódicos, en las televisiones, eso es dosificando información. Si a los 2 días reivindico, pues más tiempo estoy en las redes y en las noticias, con lo cual esa podría ser una razón. Y la otra sencillamente es que las redes de propaganda del Estado Islámico han sido severamente dañadas en los últimos meses. No tienen ya la misma capacidad, la misma velocidad que tenían antes. Pero a fin de cuentas, lo que muchos analistas o algunos analistas están sugiriendo es que la razón del retraso en la reivindicación viene de que el atentado no está dirigido realmente por ellos, sino sencillamente inspirado, como pueden ser muchos otros atentados que ha ocurrido. Yo leo la propaganda, me están diciendo que atente como célula o como lobo solitario, que atente, lo hago y reivindico en nombre del Estado Islámico, pero no han tenido nada que ver. Con lo cual el Estado Islámico en esos casos tarda un tiempo en hacer la reivindicación. En todo caso hay que esperar, y yo creo que sea una célula dirigida o simplemente inspirada, la mano del Estado Islámico está detrás. Las autoridades del país señalaron en un primer momento a un grupo local. ¿Podrían entonces estar coordinados? Sí, sí, absolutamente. Una cosa no quita la otra. Este grupo, el NTJ, de nombre impronunciable, llamémoslo en español, Organización Nacional Monoteísta, al parecer el ataque fue perpetrado por... Parece ser que todos los suicidas pertenecían a este movimiento, incluido el jefe del propio movimiento. Es un grupo, nació en 2016, muy pequeñito, vinculado ligeramente al Estado Islámico, que hasta ahora se había hecho famoso, entre comillas, por declaraciones violentas de odio hacia las otras creencias religiosas del país, incitación al odio, y por la destrucción de unos budas, nada más. ¿Cómo puede ser que un grupo que solo ha hecho eso y que no tiene ninguna capacidad operativa puede realizar un ataque tan complejo, tan sofisticado, con el uso de explosivos, con un ataque coordinado simultáneo a 6 objetivos y teniendo éxito? Porque hay que recordar que no solamente es lo que intentas, sino lo que consigues. La propia célula de Barcelona de hace 2 años no tuvo éxito. Es decir, sí que cometió un atentado, pero fue un atentado de huida hacia adelante, porque les estalló los explosivos mientras los preparaban en el canal. Quiero decir, solamente hay que intentarlo, hay que poder conseguirlo, y ellos lo han conseguido, ¿no? ¿Cómo puede ser que este grupo, como decía, pueda haber dado ese salto de gigante, que es muy raro y no se suele ver? De hecho, yo no recuerdo ningún caso de un salto tan grande. Pues yo creo que la respuesta está primero en que de hecho ya hay algún detenido, algún ciudadano sirio detenido, y es que al parecer varios de los miembros de este grupo habían combatido en Siria e Irak, y algunos, un puñado de ellos, muy pocos pero suficientes, habían vuelto ya de Siria. Esos retornados tan peligrosos tenían la experiencia y probablemente habían sido entrenados incluso específicamente para el terrorismo. Y luego posiblemente una ayuda de algún tipo, logística o de conocimientos, directa del Estado Islámico. De hecho, esos ciudadanos sirios podían ser la clave detrás de ello. Es decir, es un atentado cometido por una célula local con una muy posible ayuda del Estado Islámico. ¿Y cuál es, por último, lo otro que ha ayudado a que se pueda realizar el atentado? Es que podían haber sido detenidos, al parecer. Desde el día 4 ya se sabía todos los detalles de este atentado, y probablemente es pronto para acusar directamente, pero muy probablemente hay una negligencia grave de parte del gobierno, por esos rifirrafes que se tienen el presidente y el primer ministro, en el cual uno ocultaba al otro la información y al final la casa sin barrer, y no se toman las medidas necesarias, porque al parecer se sabía el nombre del grupo, los nombres de 6 de los miembros que iban a atentar y los objetivos que iban a... Con lo cual habría sido relativamente fácil acabar con ello antes de empezar. Un atentado que ha terminado con la vida de más de 350 personas, y entre muchas de ellas cristianas. De esta forma, esta religión se coloca así como la más perseguida del mundo. Vamos a repasar algunos datos. En 2018, 4.305 cristianos fueron asesinados por su fe, y se produjeron ataques contra 1.800 iglesias. ¿En qué zonas del mundo ser cristiano supone poner en peligro la vida propia? Algunas de esas iglesias aquí en España, ¿no? No son estos atentados los que han provocado que el cristianismo sea la religión más perseguida. Lo lleva siendo años, ¿no? Esto no hace sino acrecentar esa triste posición de número 1, ¿no? La persecución contra los cristianos, persecución o discriminación, ocurre en muchísimos países, en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, los lugares donde, como me preguntabas, se juega uno la vida por ser cristiano es principalmente las regiones en Asia, donde 1 de cada 3 se está jugando la vida, y en África, donde son 1 de cada 6. En países, hay docenas y docenas de países donde se persigue el cristianismo, pero
lo que se llama, de estas cifras que habéis sacado muy oportunamente del informe de 2018 de Open Arms, la persecución extrema son 11 países en 2018, de los cuales uno, la India, es por nacionalismo religioso hindú, uno, Corea del Norte, es por comunismo, persecución comunista, y los 9 restantes son por persecución islamista. Los países, no ninguna sorpresa, son los que nos podemos mencionar: Afganistán, Pakistán, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Eritrea y Yemen. Esos serían los 9 países donde hay una violencia extrema, es decir, que se están jugando la vida y que están muriendo diariamente por ello. Hay muchos otros países donde mueren, pero violencia extrema se considera, según este estudio, estos 11 países. Sri Lanka estaba en el puesto 46 en 2018. Desgraciadamente, cuando veamos el análisis dentro de 8 o 10 meses del año que viene, pues posiblemente suba, desgraciadamente, muchos puestos. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Al menos 16 muertos en Filipinas por un terremoto de magnitud 6,1. Al tiempo continúan las tareas de rescate de una treintena de personas atrapadas en el derrumbe de un supermercado. 10 de las víctimas mortales se han registrado en la provincia de Pampanga, a unos 100 kilómetros al norte de Manila, donde también se sintió con intensidad el temblor. Además, se contabilizan ya 14 desaparecidos y 81 heridos. La mayoría de los fallecidos son víctimas de los derrumbes de sus propias viviendas. Y nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web en www.eltorotv.com. Información, análisis y toda la programación de la cadena. Ahora sí les decimos adiós, pero les dejamos como siempre con el noticiero de 1936 y después el mejor análisis de la actualidad política en El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.